La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, este capítulo 11 de San Juan, en donde se relata este milagro, ya si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto el yo soy del Señor con esta hermana que creo que es de La Pampa, ¿no? Abalay, algo así era así. Yo lo volví a ver a ese mensaje, para ver qué era lo que había dicho y cómo lo había tomado y demás. Y bueno. La palabra de Dios es tan rica que uno puede sacar un montón de cosas de un solo versículo, ¿sí? Y yo me voy a centrar en estas dos palabritas que figuran ahí y vamos a ir después a la resurrección de Lázaro. Pensemos en esto. San Juan, el evangelista, que escribió este evangelio, este es el último milagro que relata, y desde el 12 en adelante va a contar lo que vivió el Señor la última semana de vida. Está la comida en la casa de Lázaro resucitado con sus hermanas, después que lo están buscando otras personas, cuando lava los pies de sus discípulos, la promesa, San Juan 14, la promesa de que Él va a venir a buscarnos, las enseñanzas, la promesa del Espíritu Santo, y así Él va enseñando, va a ir contando todo lo que el Señor vivió en esta última semana de vida antes de la crucifixión. Este capítulo 11 apunta a su deidad como todo el Evangelio de Juan, lo presenta como Dios Hijo, fortalece la fe de los discípulos por todo lo que va a pasar y además prepara el camino hacia la cruz. En el 12:23, Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y justamente esto que sucede con Lázaro va a ser la puerta de fe para los creyentes, para los discípulos, de que Cristo mismo también iba a resucitar. Y después las consecuencias que trae, ¿sí? Que tiene. Entonces, hacemos un clic. Estos 3 puntitos vamos a ver en esta mañana. El repaso de definiciones y algunas aclaraciones, porque definiciones fueron dichas a lo largo de estos 7 encuentros con este tema. Vamos a ver la muerte de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, y vamos a ver también los resultados de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Estos 3 puntos. No me quiero pasar como la vez pasada, así que tengo el reloj a mano y está bien definidos los puntos que vamos a tratar de ver. Entonces, esto que se fue hablando en estos encuentros, ¿qué es un milagro? Ahí está la definición. Ustedes después, cuando vuelvan a ver, si quieren el mensaje o los que estén en YouTube, van a ver la definición. Yo voy a recalcar algunas cosas nada más. El milagro es la manifestación del poder de Dios sobre las leyes naturales, sobre la naturaleza. Nosotros lo vimos en la multiplicación de los panes, en la sanación de los enfermos,
en todas las cosas aquellas que hizo el Señor calmar la tempestad. Él actúa sobre la naturaleza, ¿sí? Eso es un milagro, algo que pareciera que o es que contradice las leyes naturales que Dios mismo creó, porque ¿quién puede decir calma, enmudece y una tormenta se calma? ¿No es cierto? Dios, únicamente Dios, por supuesto. Bueno, es esa manifestación de poder. Es algo que uno no lo puede explicar científicamente, digamos así. Eso es un milagro. Vamos a la otra entonces. ¿Y qué es una señal? ¿Qué es lo que estuvimos tratando con estos 7 encuentros del Señor? La señal es un evento que apunta a un significado más profundo. Es un milagro que está diseñado para comunicar un mensaje o confirmar una verdad. Es un milagro que está diseñado para comunicar un mensaje o confirmar una verdad. A ver, el Señor Jesucristo quería demostrar que Él era el Hijo de Dios y que era Dios Hijo. Por lo tanto, no solamente con palabras, sino con sus acciones, Él estaba revelando que era hijo de Dios, que era Dios hijo, ¿sí? Y esos milagros que él hace, que él hizo, y que hoy puede seguir haciendo y que sigue haciendo porque la salvación es un milagro, están diseñados justamente ¿para qué? Para confirmar que quien lo está haciendo es enviado de Dios. A ver, Moni, otro clic, perdón. Acá está. Los milagros realizados por Jesús se consideran señales que confirman su mensaje y su identidad divina. Tenían un propósito. Esos milagros tuvieron, siguen teniendo en nuestro predicar, siguen teniendo esa propiedad o ese fin, el señalar que quien hizo esos milagros es Dios Hijo. Y el Señor dice en Mateo 12:29, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y está hablando de sí mismo. Está hablando de su muerte, de los 3 días que va a estar sepultado y de su resurrección. Ahora, si ustedes vieron el primer cartel decía la resucitación de Lázaro y la resurrección del Señor. Miren, en casa hay varias Biblias de estudio, tenemos unas cuantas Biblias de estudio, y me puse a mirar en cada una de ellas el capítulo San Juan, el capítulo 11 de San Juan, y buscaba el título. ¿Y qué dice? La resurrección de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Creo que en una sola decía la muerte de Lázaro, ¿sí? La resurrección de Lázaro. Y yo decía, la resurrección. Vamos a la otra. Vamos a ver 2 definiciones. Lázaro, chicas, no resucitó en el sentido de lo que significa resucitación, lo que significa resurrección. Lázaro resucitó con el significado de lo que es resucitación. ¿A qué se refiere la resucitación? Es aquella que nosotros conocemos cuando el médico nos dice, "E hicimos todas las técnicas, maniobras de resucitación y volvió a la vida", ¿sí? Uno que estaba clínicamente muerto, haciendo procesos de RCP, puede volver a la vida, puede o no, pero puede volver a la vida, ¿está bien? Es un evento que puede o no ocurrir en algunas personas, pero con la resucitación la persona resucitada, a ver si yo me explico bien y ustedes logran entenderme, la persona resucitada vuelve con su mismo cuerpo, con ese cuerpo que va a sufrir dolores, que va a seguir envejeciéndose, que va a tener hambre, que va a estar cansado, que va a tener sueño, ese cuerpo que no fue modificado y que no va a poder vivir en el cielo.
Es el mismo cuerpo con el que Lázaro se levantó de la tumba. Porque Lázaro, aunque la Biblia no lo diga, seguramente, eh, no sé después de cuánto tiempo, él volvió a morir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lázaro resucitó con el significado de lo que es resucitación. Él se levantó con su mismo cuerpo. ¿Está? Como se levantó la niña de 12 años, como se levantó el hijo de la viuda de Naín, como se levantaron otros en el Antiguo Testamento, con su mismo cuerpo, que iba a seguir sufriendo, que iba a seguir envejeciendo. Eso es resucitación. Y eso es lo que le pasó a Lázaro. Pero hay otra palabrita, Moni. Resurrección. Y esta palabra y este hecho se refiere a un evento singular relacionado con la muerte y la vida eterna. Aquella persona primera que resucitó, que fue Cristo, y que después nosotros iremos a ese tipo de resurrección si el Señor nos llama antes. Resurrección. Volveremos a vivir con un cuerpo que podrá, a ver, estar en los cielos, vivir en los cielos, estar en la casa del Padre. Se refiere a la unión del Espíritu con un cuerpo en un estado inmortal. Lázaro, cuando resucitó, su cuerpo no fue inmortal, no fue inmortal. ¿Eh? Em, el primero fue el Señor. No es una simple vuelta a la vida, sino que es un cambio trascendental que resulta en la perfección del cuerpo capaz de vivir en el cielo. ¿Qué podía hacer el Señor? Aparecer y desaparecer de forma automática. ¿Se acuerdan con los de Camino a Maús? Él iba caminando, se encontró con ellos en un momento dado, cuando los dos caminantes se dieron cuenta que era Cristo, el Señor se fue de ellos. Puede traspasar paredes. ¿Se acuerda cuando estaban con miedo los discípulos en el aposento alto y Él se acerca? Pasa a vosotros. ¿Eh? Puede hacer un montón de cosas que un cuerpo normal como el nuestro, natural, animal, no puede hacer. Resucitación, cuerpo como el nuestro, y seguirá envejeciendo y volverá a morir. Resurrección, es lo que le pasó al Señor Jesucristo, un cuerpo nuevo. ¿Saben cuál fue la diferencia? El cuerpo del Señor Jesucristo no tenía sangre, no tenía sangre. Eso es lo que le daba el poder decir que tenía un cuerpo capaz de vivir en los cielos. Otros dos, Moni. Resucitación, resurrección. Recomposición lo puse como para darnos cuenta de que existe la recomposición. Por ejemplo, alguien que se lastimó la cadera, que se operó de la cadera y que le ponen algo como para suplir esa falta, ¿sí? Restauración o reconstrucción, recomposición de un cuerpo después de una lesión o enfermedad. Y por supuesto, chicas, no hay tal cosa como la reencarnación. ¿Eh? Nosotros estamos con el tema de la resucitación o el tema de la resurrección. En Lázaro, resucitación. Y en Cristo, la resurrección. Sí, sí, sí. La otra diapositiva, por favor. El segundo punto, vamos rapidito. Muerte de Lázaro. Eh, Pone todos los puntos. Los otros, yo lo dividí, como ya lo habíamos visto esto con el yo soy, ¿sí? Yo lo dividí en estas cuatro partes. La preparación para el milagro, versículos 1 al 16. La llegada de Jesús, 17 al 37. El milagro mismo, 38 al 44. Y los resultados del milagro. Todo milagro tiene un resultado. Toda obra de Dios tiene un resultado. Por lo menos tiene dos resultados. Ahora después lo vamos a ver. Siempre hay dos resultados en tu predicación y en mi predicación. Siempre hay dos resultados en tu enseñanza y en mi enseñanza. Siempre hay dos resultados en lo que Cristo hizo. Aquellos que le siguieron
y aquellos que le dijeron no. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Como ya habíamos visto este yo soy la resurrección y la vida. De cada una de estas cuatro partecitas del capítulo, elegí dos o tres versículos, uno, dos o tres versículos. Ustedes pueden elegir otro y hacer su propio estudio, ¿sí? Así que, Moni, otro clic. La Perfecto. preparación para el milagro. Yo elegí los versículos 3, 4, 6 y como último el 11. ¿Qué dice el 3 y el 4? Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La segunda parte del versículo 6 dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y lo que yo decía de estos versículos es nuestra urgencia para que el Señor obre y los tiempos del Señor. Cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando quisiéramos que ya se terminen los dolores, los quebrantos, las cosas que nos pasan y que no nos gustan, queremos que sea todo ya. ¿Por qué no? ¿Por qué el Señor no obró ya? Ya. Nosotros estamos apurados en que Dios obre, pero el Señor dice que se quedó 2 días más. Yo no me imagino lo que habrá sido para Marta y para María, ¿eh? Porque dice, Señor, el que amas, el aviso fue, el que amas está enfermo. Si a Lázaro lo amaba y se quedó 2 días más, querida, a vos el Señor te ama. Y a veces estás pasando por una dura prueba y todavía no estás viendo la mano del Señor obrando. Nuestra urgencia hace que no veamos y que nos desesperemos porque queremos que Dios, que Cristo, que el Señor obre ya. Él se quedó 2 días más y pasado, porque él sabía lo que iba a hacer. Esta enfermedad no es para muerte, o es para la gloria de Dios. ¿Y qué hace? Versículo 11. Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Perdón, tenía un motivo, tenía una razón su demora, tenía un porqué y lo vamos a ir viendo a medida que pase el mensaje. Vamos a la otra entonces. La llegada de Jesús. En los versículos 17 al 37 se relata la llegada de Jesús a Betania. Le sale al encuentro Marta, después le avisa a María y estaban ellas acompañadas por parte del pueblo, por parte del pueblo. ¿Eh? ¿Qué le dice María en el Marta, perdón, en el versículo 21? Le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras en el versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y los que estuvieron con ellas, el versículo 37, dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego? ¿Se acuerdan en el capítulo 9 de Juan que también lo vimos? ¿No podría este haber hecho también que Lázaro no muriera? Quejas, quejas. Somos prestas a las quejas. Estamos siempre, pero Señor, si hubieras hecho esto, no hubiera pasado esto. Pero si vos hubieras obrado de esta manera, yo no estaría pasando esto. Y siempre nos estamos quejando. Señor, si hubieses estado ese tiempo de verbo, yo no soy de lengua, pero ese tiempo de verbo es como que es una queja constante, al Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
El Señor llega, aclara en el medio ese versículo y el tema nuestro, el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aún sabiéndolo, muchas veces nos quejamos, ¿eh? Y pareciera que es algo natural nuestro. Eso pasó con Marta, eso pasó con María, eso pasó con los vecinos que estuvieron acompañándolas a las dos. Vamos a la otra. Del 38 al 44 se relata el milagro mismo. Ahí está el milagro. Dice el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. O sea, ya está largando olor, ya está corrompiéndose, ya está pudriéndose, es un cadáver. Hiede ya, porque es de 4 días. Este 4 días está también en otro versículo, en el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el desierto, en el sepulcro. Y tiene gran preponderancia este hecho, que hayan pasado 4 días. ¿Por qué? Porque iba a ser un milagro fuera de lo común. ¿Por qué? Porque en la creencia de los judíos de aquella época, se decía que el alma y el espíritu de la persona muerta rondaba su cuerpo físico durante 3 días. Si al cabo de esos 3 días este muerto se levantaba, era porque el espíritu pudo regresar al cuerpo del fallecido. Si hubiera pasado eso, los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que renegaban de Cristo, hubieran dicho, pero no fue tan el milagro. ¿Por qué? Porque el espíritu todavía andaba por ahí volando y pudo meterse por sí mismo en ese cuerpo ya sin vida. Por eso el Señor esperó 2 días más. Por eso pasaron 4 días desde la muerte. Porque ya, según esa creencia, el espíritu ya no estaba cerca de Lázaro. Y quien iba a darle vida a ese cuerpo iba a ser el poder del que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Iba a ser el poder de Cristo. Iba a ser el poder de Dios a través de su Hijo, por medio de su Hijo. Por eso pasaron 4 días. Por eso Él dijo, es necesario que nos quedemos y ahora vayamos para despertarlo. Y en esa oración que el Señor hace, porque la hace no por sí mismo, no porque lo necesitara, sino por los que estaban mirando, por los que estaban presentes. Él hizo esa oración para que los que estuviesen ahí en ese momento, para los que estaban ahí en ese momento, le escuchen y sepan quién era el que estaba orando. Dice el versículo 42, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesucristo podía haber dicho, Lázaro venía afuera, ni siquiera hubiera dicho, muevan la piedra, no necesitaba decirlo, pero Él oró, habló con Dios, con su Padre, para que los que estuvieran ahí, especialmente los suyos, porque este hecho confirma la fe de los discípulos, dijimos al principio, y los estaba preparando justamente para lo que él iba a vivir, su muerte y su resurrección. Él iba a resucitar, ¿eh? Para que crean que tú me has enviado. El milagro de la resurrección de Lázaro muestra fehacientemente
que quien lo iba a hacer, a llevar a cabo, era Dios mismo en Cristo Jesús. Era Dios, no era otra persona. Pasó más del tiempo que tenía que pasar, más de los 3 días. Además ya daba olor ese cuerpo, pero Lázaro salió de la tumba. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor a los que estaban ahí? Desatadle y dejarle ir. Y el último punto que yo veo acá en este pasaje es el resultado del milagro. Todo el capítulo 11 refiere este hecho de Lázaro, de la resurrección o resucitación de Lázaro, ¿sí? Y todo milagro del Señor y toda palabra predicada tiene dos resultados. Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Algunos creyeron. Primer resultado. No esperemos que siempre todas nuestras enseñanzas o nuestra predicación o nuestro testimonio tenga este resultado, porque el hombre de por sí no quiere acercarse a Dios, porque sabe que tendrá que rendir cuentas. Pero acá dice que muchos creyeron en él. Eso es muy bueno. Pero también estaban los otros. Versículos 47, 48 y 50. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y les dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace ¿qué? Muchas señales. Muchas señales. Muchos milagros que hablan y que gritan y que dicen que Él es Dios mismo. Milagros que tienen un mensaje más profundo. Son señales de que quien lo está haciendo está diciendo la verdad. Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él ya estaba anunciando que Cristo iba a morir. Capítulo 11 de San Juan, entonces tiene todos estos puntos que nosotros estuvimos viendo. El Señor espera, el Señor llega, el Señor obra y hay un resultado. Y hay un resultado. Pero vamos a otro, a la resurrección del Señor Jesús. Y resurrección con la definición que nosotros estuvimos viendo, ¿eh? Primera Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, primicias, primero, Él es el que inicia este tipo de resurrección, ¿eh? Él es el que da comienzo a la resurrección de un cuerpo capaz de vivir en los cielos. Primicias de los que durmieron es hecho. A ver, yo acá señalé 9, seguramente hay muchas más, hay algunas que no puse, pero que ustedes pueden buscar. Consecuencias de la resurrección para el creyente, de la resurrección de Cristo para el creyente. Ahí están, por amor al tiempo, todo lo que la resurrección de Cristo prueba. Prueba que Él es el Hijo de Dios, demuestra que Él venció la muerte, significa que somos justificados ante Dios. Pero yo quiero leer de estos versículos y de la placa siguiente, por lo menos en la anterior, Moni. Vamos a leer el tema, el 2. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. Dice 1 Corintios 15, 55 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte.
El punto 3 también lo quiero leer. Significa que somos justificados ante Dios. Es el centro, la clave de nuestra salvación. Cristo nos hace justos justamente por su resurrección. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado, no hubiéramos nosotros podido ser justificados ante Dios. Y algo importantísimo, ¿vos predicás el Evangelio? ¿Vos testificás del Señor? ¿En tu iglesia se abre la Biblia y se predica el Evangelio? El versículo 5, que se me fue de acá, el punto 5, la resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Y eso está en 1 Corintios 15, que lo vamos a leer, 15, 1 al 4, y los versículos 14, 17 al 19. Es la base de la certeza, de la seguridad, que cuando predicas estás predicando no a un ser muerto, no a un profeta que murió, sino a alguien que resucitó, que venció a la muerte. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, o sea, te mantenés en el tiempo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Retengamos la palabra original, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana, vacía, sin nada, es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no sirve, Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado, la predicación del Evangelio no sería, no podría ser, no tendría valor, sería hueca, sería vacía. Pero Cristo resucitó. Vamos a la otra placa, sí. Son dos versículos más que quiero leer y ya terminamos. Falta un puntito. El versículo 8, el punto 8, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Y chicas, hermanas, amigas, esto es cierto. Esto está llegando a las puertas, hoy hablábamos, estamos en los últimos tiempos. Viene Cristo para juzgar. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, me encanta este texto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por esto, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esa es la promesa, esa es la promesa. ¿eh? El Señor Jesucristo fue levantado de los muertos en una resurrección y no en una resucitación, en una resurrección tremenda que nos va a ayudar a nosotras también, nos va a llevar a ese estado, a resucitar como Él lo hizo. Y el punto 9 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la consecuencia de la resurrección de Cristo si sos salva, si sos hija de Dios, si creíste en Cristo. Pero hay otra, rápidamente la voy a mencionar.
Si todavía no te decidiste, y quiero decirte que si dijiste mañana lo hago, ya estás decidiendo, porque el mañana no es nuestro. Si dijiste después lo voy a pensar, ya estás decidiendo, porque, porque tu vida no está en tus manos, está en las manos de Dios. Y hay consecuencias de la resurrección de Cristo para el no creyente. Rápidamente voy a leer lo que está resaltado. El Juan 5:29 lo leo todo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vas a resucitar también. La resurrección es para el 100% de las personas. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Apocalipsis dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Querida, que el juicio sea por la obra de Cristo y no por lo que vos hiciste. Quiero terminar con una ilustración. Dijo alguien que quería saber quién era el más fuerte del mundo. Seguramente lo conoces, pero yo te lo quiero recordar en esta hora. Dice, ¿quién es el más fuerte? Entonces fue y le preguntó al hierro, ¿hierro, vos sos el más fuerte? Y el hierro dijo, no, yo no soy el más fuerte es el fuego, porque cuando se me acerca, me derrito. Entonces fue al fuego y le dijo, fuego, ¿vos sos el más fuerte? Y el fuego dijo, no, es el agua. Porque cuando me tiran agua, cuando el agua está cerca, cuando el agua me moja, yo desaparezco, ya no soy más. Entonces fue al agua y le dijo, agua, ¿vos sos la más fuerte? Y el agua le dijo, no, es el sol. Porque en su esplendor y en su fuerza, el sol me evapora. Entonces le preguntó al sol y le dijo, Sol, ¿vos sos más fuerte? Y el sol le contestó, no, es la nube. Porque cuando la nube me tapa, quita, mata mi brillo, mi fuerza y mi calor. Ah, entonces es la nube. Nube, ¿vos sos la más fuerte? No, es la montaña. Porque cuando yo me acerco a la montaña me divide en dos. Ah, montaña, entonces vos sos la más fuerte. Y la montaña dijo, no, es el hombre. Porque el hombre puede escalarme, llegar a la cima, conquistarme, o con sus herramientas hacerme polvo. El más fuerte es el hombre. Así que se llegó al hombre y le dijo, hombre, ¿vos sos el más fuerte? Y el hombre le dijo, no, es la muerte. Porque todos tememos a la muerte. Porque la muerte es el final de todo. Es la muerte. Entonces fue a la muerte y la vio sentada en su trono. Estaba ahí, erguida pero con la cabeza gacha. Y le dijo, muerte, ¿vos sos la más fuerte? Y la muerte le dijo, tristemente, pensando y con bronca, por mucho tiempo fui la más fuerte. Nadie se quería acercar a mí. Huían si hablaban de mí. Sí, yo fui la más fuerte. Pero una vez, hace poco más de 2000 años, hubo un hombre a quien yo herí, lastimé, maté, le quité la vida. Pero ¿sabes qué? Después de 3 días, ese hombre volvió a la vida. Y su nombre es Jesús. Él venció la muerte y nos dio la posibilidad
de que nosotras podamos resucitar con el significado de la resurrección. Querida, en esta mañana podés decidir ser una hija de Dios. Que Él te bendiga.